Macarena Olona puede tener la llave de lo que puede ser, lo que sin duda va a ser una mayoría natural de centro derecha, liberal y conservadora, liberal y conservador para España de aquí a 14, de aquí a 15 meses. Esto no lo digo yo. Esto lo dice un estudio muy serio que ha publicitado hoy en sus redes sociales, Electomanía, que como sabéis es una casa de análisis, pues tan respetable como GAT3 de Narciso Michavila o muchas otras que hay, unas más salchicheras que otras, pero algunas que se caracterizan por sus aciertos. Michavila, que es un águila y que además, bueno, pues las últimas las ha clavado, y Electomanía, a quien le cabe el honor de haber tenido también notables aciertos. ¿Qué hacen los de Electomanía? Pues igual que Eduardo Inda, que ha sido el primero al que se le ha ocurrido, y además con un notable olfato periodístico, que alabamos desde un medio de comunicación nacional como es OK Diario, preguntar, bueno, pues o incluir en sus estudios mensuales de estimación de voto, de intención de voto, si el respetable votaría a un partido político liderado por Macarena Olona, si es que se decidiera crearlo, cosa que no ha dicho todavía y es un paso que ni ha dado, ni de momento ha dado señales de dar, por mucho que algunos quieran enredar, pues Electomanía, que no es un medio de comunicación, ha hecho lo mismo. Después, en conversación, tanto con Fran Blanco Argibay como con Josué Cárdenas, dos de los mejores analistas políticos de este país, de España, a los que no veréis ninguna en una de esas mesas también ya de todo a 100, de esas mesas rabis de las televisiones generalistas. Por eso, los mejores, no voy a decir están en medios como Periodista Digital, como Decisión Radio y otros medios. Digo, se lo he preguntado a los dos porque Electomanía, no con pregunta directa, pero haciendo una estimación de el porcentaje de electores con intención de voto, valga la redundancia, para cada fuerza política, qué porcentaje, digo, de cada formación podría orientarse o podría optar, si tuviera también esa papeleta delante, a coger la papeleta de una formación que liderara Olona y meterla en la urna. Y le sale nada más y nada menos que un 11% de posible intención de voto frente a un 12%, un 12,1%, recuerdo de memoria, luego ya veréis los pantallazos en las dos conversaciones que voy a mantener con Cárdenas y con Blanco Argibay de Vox. Y bueno, pues hay un 27,9 para Feijóo, para el PP de Feijóo, un 23, no llega al 24, un 23 y pico para el Partido Socialista, que se quedaría en 95 escaños. A Feijóo le dan una proyección de escaños de 29, a Vox le dan una proyección de escaños de 38, y claro, ahí hay 11 que podría llevarse Macarena Olona. Hasta Irene Montero, que no sabe dividir por dos cifras, yo creo que le sería fácil coger la servilleta y el bolígrafo. Bueno, qué tonterías estoy diciendo, cogería la calculadora del teléfono móvil y diría, a ver, 129 más 38 son 167. Anda, si la mayoría absoluta son 175 más 1, 176, faltan unos cuantos. Digo, hasta a Irene Montero se le ocurre esto, ¿no? Y entonces, claro, si sumas esos 11, pues ahí ya sí, te salen 177 o 178. Es decir, la conclusión a la que quiere llegar Electomanía es que en el supuesto caso, insisto, que es un paso que no ha dado, de que Olona pues decidiera crear un nuevo partido político, financiación tiene para ello, lo que de momento no tiene es intención de dar ese paso, lo ha dicho, pues sería la tercera pata absolutamente necesaria para conformar un futuro gobierno de España que echara a estos miserables políticos de la Moncloa. Yo sé que aquí, una vez más, el respetable se me va a dividir. Y os lo digo siempre con mucho respeto y con mucho cariño, porque al final aquí vivimos de vosotros. Y además aceptamos, igual que nos gusta que nos felicitéis y os lo agradecemos, aceptamos también vuestras críticas, vuestras observaciones. No a todo el mundo le va a gustar lo que estoy diciendo. Esto porque ya estoy viendo los comentarios por debajo, ¿no? O los estoy imaginando. Y eso que en el directo no tengo la facultad de verlos. Los leo unas horas después, ya de madrugada. Casi todas las noches, siempre que puedo. Por eso no dormimos, entre otras cosas. Y sé que hay mucha gente que va a confundir este editorial con una proyección de intenciones. No, yo simplemente analizo lo que veo y sería un mal periodista si no empezara a considerar, como lo ha hecho Eduardo Inda, como lo hacen desde el punto de vista del análisis sociológico y demoscópico y electoral los compañeros de Electomanía, y como lo hace mucha gente y muchos otros analistas en este país. Mal periodista, digo, sería si no considerara el efecto Olona como un efecto, no voy a decir distorsionador, porque es que eso suena con carácter peyorativo, pero como un disruptor
como los sistemas más complejos, no sé si os gusta la física, los sistemas más complejos en física, donde si introduces un elemento nuevo, o lo que podría llamarse un catalizador en química. Un catalizador es otra cosa, ¿no? Potencia o acelera un efecto determinado. Pero es un elemento ya que hay que tener ahí, en cuenta, porque va a influir en una parte mayor o menor, pero va a influir una parte de ese voto. La conclusión que extrae Lecto María es que Macarena Olona podría tener la llave, que no la tiene. Bueno, pues también lo contaremos. Que al final A decide crear un partido, que no lo ha decidido. B tiene esa llave. C decide crear un partido, pero no tiene esa llave porque se estrella o fracasa, obtiene solamente 2 o 3 diputados. Bueno, pues todo se andará y también lo contaremos, que no os quepa ninguna duda. De momento las cosas están como están. E insisto, ahora ya la pregunta no es, y también estoy esperando a ver los comentarios de todo esto, lo único que beneficia, ya me lo sé, es al Felón y a toda su cuadra, como dijo Albert Rivera, a la banda, ya lo sé, pero hay que considerarlo. Porque si hacemos así como el avestruz y no consideramos que el enemigo o el contrincante también juega, que no son solamente los nuestros, los 11, los que tienen una portería delante, pues ya empezamos muy mal. La pregunta no es si los socialcomunistas se van a alargar, van a recoger las fotos de Moncloa y de todos los despachos oficiales que están ya depredando demasiado tiempo y se van a ir. La pregunta es cómo va a quedar la relación de fuerzas en el centro derecha y en la derecha y cómo se va a conformar el futuro gobierno de España. Arrancamos ya esta segunda retaguardia de la semana, martes 4 de octubre de 2022, una semana especialmente movida. Ya os iremos contando alguna cosa, y movida también, no solamente el panorama de los medios, sino movida también desde el punto de vista informativo, pues como no podía ser de otra manera, ¿no? Y en este, pues todavía, arranque ya no, pero bueno, pues en estos primeros compases del nuevo curso político. Fran Blanco Argibay, muy buenas noches, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Muy bien, Eurico, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando todo. Nos quedan 14 o 15 meses duros, hermano, pero y también a todos los españoles y desde luego a todos nuestros espectadores y a todos nuestros amigos. Yo creo que al final va a llegar el final para estos miserables políticos y va a ser bueno para todos, y dentro de un año y medio pues esperemos que el panorama en España sea completamente diferente. El panorama político, el panorama institucional. Esperemos que la economía no se termine de hundir del todo, incluso el panorama en los medios de comunicación. Fran, tú y yo a veces hablamos de estas peleas, de este postureo entre los socios de la coalición social comunista, entre Podemos y PSOE, PSOE y Podemos. Hoy nos hemos enterado que han trabajado estos tíos, han estado toda la noche trabajando, con la cantidad de noches sin dormir que nos hemos quedado tú y yo, y muchos de nuestros amigos que tienen que sudar la gota gorda para llevar el pan a final de mes a sus casas, y trabajar de madrugada lo venden como si hubiera sido la leche. Al final dicen que han cerrado un acuerdo en torno al proyecto de ley de presupuestos, porque claro, si no se ponen de acuerdo, pues ¿dónde van a estar mejor que en el poder, que en los ministerios, que en las secretarías de Estado, que en las asesorías, y con todo lo que están chupando de la piragua? Eso sí, van a tirar con pólvora de los españoles, con pólvora de Europa, con pólvora del rey, van a gastar lo que no está en los escritos para intentar, que no las van a ganar, pero para intentar llegar a las próximas elecciones generales en las mejores condiciones posibles. Bueno, eso es la primera impresión que tenemos de estos presupuestos, es que el gobierno juega con el dinero de todos los españoles, pero no los que están ahora, sino los que vendrán después, de nuestros hijos, de nuestros nietos y probablemente de nuestros bisnietos. Si tú ves las partidas, dando dinero a todo el mundo. Y luego además, Eurico, lo malo de esto es que lo también además, o lo peor, es que hay letra pequeña. La letra pequeña que iremos conociendo en las próximas semanas. Una de estas letras pequeñas que yo sí quería comentarte es en lo que atañe a la Guardia Civil, al Ministerio del Interior. Si en los presupuestos anteriores el gobierno tuvo que contentar a sus socios independentistas con la liberación de etarras, porque hoy los presos de ETA, pues la mayoría están en la calle, otros están en régimen de semilibertad, y los que están en algunas cárceles del País Vasco, como hoy hemos podido leer de Chapote, pues están en unas cárceles con piscina, con cine, en fin, con teatro, y viviendo como da la gana, esperando que en los próximos meses pues pisen la calle. Lo último que hemos conocido de esta letra pequeña de los presupuestos es que la Guardia Civil
está perdiendo competencias a marchas forzadas con respecto a las policías autonómicas. Tanto en el número, en el País Vasco, la reducción de efectivos de la Guardia Civil. En el País Vasco, en fin, lo que querían siempre los etarras era el acercamiento de los presos de ETA, ya lo tienen, y luego, pues esos carteles que veías cuando se llegaba al País Vasco, cerca de las comandancias de la Guardia Civil, que ponían siempre al de Mendic fuera de aquí, bueno, pues eso también lo van a conseguir. La reducción de los efectivos de la Guardia Civil en el País Vasco ya es un hecho, del orden de un 4%, también en Cataluña incluso más de un 6%, y lo último que hemos conocido recientemente es que además de la Guardia Civil, aparte de perder el número de efectivos, también pierde sus competencias. Estamos hablando de la Guardia Civil, que es el mejor cuerpo armado, la mejor policía de todo el mundo, y eso lo han dicho en numerosos países y se ha demostrado en numerosas ocasiones. Bueno, pues de las competencias que tiene la Guardia Civil, como por ejemplo la inspección de armas y explosivos, bueno, pues esto lo va a perder prácticamente en detrimento de las policías autonómicas, en el caso de los Mossos de Escuadra y de la Ertzaintza. En el caso de, en fin, ha sido por la puerta atrás, por un proyecto de ley que ya está, bueno, ya ha pasado el trámite del Congreso, ahora está en el Senado, con el tema de los precursores. Los precursores, Eurico, para entendernos, son elementos químicos que por sí solos no son en fin, explosivos, pero que bien juntados, bien combinados, pues eso sí que fabrica y puede construir un explosivo muy peligroso. Bueno, pues todas esas competencias de investigación las tenía la Guardia Civil, y gracias a la puerta atrás que utilizan siempre los partidos independentistas, esto ya no va a ser competencia única de la Guardia Civil. Pero no solo en el tema de armas y explosivos, también el tema de seguridad en el mar. La Guardia Civil lo ha perdido también en Cataluña con los Mossos de Escuadra, que poquito a poco pues, van haciendo sus unidades de servicio marítimo, también como las que tenía la Guardia Civil, como el GEAS, y las tiene ahora también los Mossos de Escuadra y la Ertzaintza. Pero si esto lo añadimos también al SEPRONA en materia antiterrorista, además esto siempre lo hacen en la materia antiterrorista, lo hicieron hace un par de años, en el mes de agosto, y este año con el tema de los explosivos también aprovecha el ministro Marlaska los meses de verano para, en fin, meter sus leyes que cambian todo el panorama. Pues esto es la humillación constante de la Guardia Civil por parte de un ministro que además, Eurico, todo esto que estamos viendo ahora, porque, en fin, es irreversible. Habrá leyes, decretos ley que ha aprobado el gobierno, que si Dios quiere, dentro de 15 meses, como tú decías, que se nos va a hacer muy largos, probablemente Feijóo lo pueda cambiar, pero estas concesiones que se dan a las policías autonómicas, esto ya no vuelve. Esto ya está perdido y ya no hay nada que hacer. Y claro, y ya no hay nada que hacer porque al final estos tipos plantean la política de hechos consumados. Hace algunas semanas de esto he hablado, vuelvo a repetir lo mismo y de verdad no es por ponernos importanciosos, pero cuando uno se pasa unas cuantas horas al día en directo y bueno, trabajando, y nosotros, Fran lleva como quien nos habla más de 30 años en este oficio, muchas veces ya no recordamos exactamente qué es lo que hemos hablado a veces en conversaciones privadas y qué es lo que los contenidos, bueno, pues que además en los programas hay que condensar, que os hemos transmitido. Yo en las últimas semanas he hablado mucho también en privado, pues con Rueda, con Camacho, el otro día nos acompañaba, fíjate, Jaime Rocha, gentes que han estado muy vinculadas desde el punto de vista interno, por supuesto, militares. Fernando Rueda es el periodista sin duda que más sabe, tú también lo conoces bien, Fran, ¿te acuerdas? Conocemos a Fernando desde hace más de 30 años, de los servicios secretos, la retirada del CSIC del País Vasco, es que al final todo suma. Originando además, y sabemos de lo que hablamos, una notable desmoralización en no pocos veteranísimos miembros de colaboradores y miembros de los servicios de inteligencia que ven cómo estos canallas lo están deshaciendo todo, Fran, lo están deshaciendo todo. Sí, esa es otra de las cosas. Agentes
del Servicio de Información que estaban desplegados en el País Vasco y también en Cataluña, porque ahí, en fin, los grupos independentistas que son muy violentos, que se les ha intervenido en numerosas ocasiones, pues eso, material explosivo, material muy peligroso, bueno, pues les han desmantelado, les han ordenado que vuelvan a casa Ujú. y ya te digo, no solamente es en el número de efectivos de Guardia Civil, de Policía Nacional, es en sus competencias eh, para que ellos puedan hacer luego lo que les dé la real gana llegado un momento. Igual no es mañana, pero es dentro de 2, 3, 4 años. Acuérdate, unos meses antes del famoso referéndum, Ujú. los Mossos de Escuadra pidieron al Ministerio de Interior, Buscando las urnas, ¿te acuerdas? sí, buscar Buscando las las urnas urnas hasta en bazares de chinos. Es que a veces es de sí, y opereta que todo. querían hacer una compra importantísima de armas de guerra. Por supuesto, se les Mm. dijo que no. Bueno, pues con la nueva ley, que ya te digo, está ya en el Senado, está a puntito de aprobarse, pues los Mossos de Escuadra podrán tener esas competencias que tanto andan buscando. Y todo gracias a que el señor Sánchez pues necesita esos votos para aprobar sus presupuestos. La letra pequeña de lo que te Está, hablaba. está claro. Fíjate que si hace 20 o 25 años, o menos incluso, alguien nos hubiera planteado, a ti y a mí, un redactor nos hubiera planteado un titular, pues algo así como el gobierno, que ahora podríamos decir, el gobierno socialcomunista expulsa a los servicios de inteligencia del País Vasco y Cataluña y mete a ETA en el Centro Nacional de Inteligencia. Le hubiéramos recomendado al redactor o al becario o al redactor jefe que nos hubiera hecho este planteamiento que dejara la copita de chinchón por las mañanas que le estaba sentando mal. Y ahora, desgraciadamente, es que la realidad supera la ficción. O sea, no hace falta, desde el punto de vista mediático, para la hora de titular o de abrir un programa informativo o una crónica o plantear la primera página de un periódico digital o un papel, el ponerte demasiado amarillista por aquello de que, bueno, voy a ver si tengo más lectores, más visitas, más... No, coño, pero si es que la realidad ya, desgraciadamente, supera la ficción. Es que es el zorro cuidando las gallinas. Es que están echando a los guardias civiles, ya te he dicho, en materia de explosivos, de armas, incluso también, que se me había olvidado antes, en materia de aeropuertos, de seguridad Aeropuertos. fiscal. Ujú. En el aeropuerto de Lérida, poquito a poco se están ya metiendo mozos de escuadra. En el tema del Seprona, los agentes rurales catalanes también desplazan a la Guardia Civil. Es así un goteo constante de que en fin, lo poquito que queda del Estado y además de qué manera queda la Guardia Civil, pues vaya desapareciendo de estas comunidades. También ocurre en Navarra. En Navarra las competencias de tráfico de la Guardia Civil ya son prácticamente inexistentes. En Asturias también se ha desmantelado una comandancia hace poco. En fin, es que podría seguir hablando y hablando y todo eso encima maltratando a la Guardia Civil. En fin, los peores equipos, los peores presupuestos. Hace nada se ha aprobado una partida de 1.000 millones de euros para los Mossos de Escuadra, mientras los guardias civiles pues malviven en cuarteles que desde luego da pena verlos. En casas cuarteles que se caen a pedazos y aquí lo hemos denunciado en muchísimas ocasiones como una auténtica vergüenza. Antes de despedirte, Frank, quiero hablar un poquito contigo del panorama electoral. Vamos a ver, yo ya lo insinuaba en mi editorial. Aquí, que estos fulanos están amortizados, esto ya lo damos por descontado. Bueno, hombre, a veces Camacho nos previene y hay, desde el punto de vista de que es un gran compañero, director del catalán.es, pues Sergio Fidalgo también, ojo, que hasta el rabo todo es toro, ojo, no vendamos la piel del oso antes de matarlo, etcétera, nos lo decía ayer Fidalgo, ¿no? Bueno, pues, pero, en fin, damos por supuesto que España no aguanta más y que estos indeseables pues van a desalojar el poder en cuanto a los españoles bajen el dedo, que lo van a bajar. ¿Cuál es la siguiente cuestión? Porque de esto hay que empezar a hablar. ¿Cómo va a quedar la proporción de fuerzas entre la derecha? Yo he dicho desde esta mesa, os he dicho en muchas ocasiones, que a mí la verdad es que como no cobro del Partido Popular ni cobro de Vox,
ni ni he cobrado nunca de Ciudadanos. Los socialcomunistas, si pudieran, a periodistas independientes como el señor Argibay, como a mí, como Alfonso Rojo, nuestro editor, como Eduardo Inda, como a Borja Jiménez de Francisco, a Sergio Fidalgo y a tantos y tantos amigos periodistas independientes, pues si pudieran colgarnos, como decía aquella ministra de la catenaria, lo harían. Pero otros sí, digo, me da igual, por tanto, que Feijóo tenga 120 escaños y Abascal 70 y tal. Sería engañaros si no empezamos a tener en cuenta y seriamente en cuenta que ha entrado un tercer elemento en liza. A unos les gustará más, a otros les gustará menos y a otros no les gustará nada, pero que se llama Macarena Olona Choclán, que por las razones que sean, ha abandonado el partido pues, por el cual lo dio todo, que era Vox, y bueno, pues tanto al señor Inda en OK Diario como a los señores de Lectomanía, que algo saben de estudios electorales, se les ha ocurrido no tanto preguntar, OK Diario se ha preguntado, los de Lectomanía no han preguntado, pero lo explican. Ponme unos pantallazos, y ahora le pregunto a Fran acerca de esto. Mar, ponme unos pantallazos que teníamos por ahí. ¿Qué hace Lectomanía? Bueno, pues Lectomanía considera, digamos, la proyección de voto de las distintas fuerzas políticas y en función, os podría dar la explicación técnica, pero no quiero que nos dé una hemorragia cerebral a todos. En fin, si alguien quiere de verdad que un día invierta 5, 6, 7 minutos y hasta media hora explicando la ley electoral, lo puedo hacer. ¿Qué hacen? Pero por ir un poco por simplificar y ir al titular más grueso. ¿Qué hacen los de Lectomanía? Bueno, pues a través de unos procedimientos matemáticos van calculando las personas de entre las distintas opciones de voto que podrían estar dispuestas a votar a Macarena Olona si fundara un nuevo partido político. Y les sale, ahí lo tenéis, un 11,1% frente al 12,6% que estiman como proyección de voto para Vox. Sé que a muchos espectadores, a muchos amigos esto les va a irritar, pero yo faltaría a mi obligación como periodista si no os contara que este es uno de los elementos políticos, aparte de una de las noticias del día, el sondeo o el estudio de Lectomanía, y va a ser una de las cosas de las que se va a empezar a hablar y mucho en las próximas semanas y en los próximos meses. Por supuesto, Alberto Núñez de Feijóo barrería, según ese estudio de Lectomanía, un 27,9, y no sé si tienes por ahí otra vez el pantallazo, hay una de las pantallas donde nos enseña Omar, la barrita también del PSOE, ahí tenéis PP 27,8, Ciudadanos, lo lamento mucho por ellos, desaparecen del mapa, no son relevantes, y por ahí también la barrita roja del PSOE con un 23 y pico % de proyección de votos, unos 90 y tantos, creo recordar que les otorgan hasta 95 escaños, 129 le darían a Feijóo, 38, se ha ido el quesito, pero os lo digo yo, 38 para Vox, y me parece que Olona ahí está 11 escaños. ¿Eso qué quiere decir? Pues hasta Irene Montero, que no sabe dividir por dos cifras, 129 más 38 son 177, 177 o 167, 130 más 38, 167 más los 11 de Macarena Olona, muy bien, 178. Macarena Olona sería un actor decisivo para conformar una mayoría absoluta de centro-derecha, liberal y conservadora. ¿Qué opinión te merece esto, Fran, como analista político? A ver, vamos a ver, esto es muy complicado. A ver si lo explicamos bien para que se nos entienda. Vamos a ver. Para formar un partido nuevo en España, tú y yo hemos visto que son más los fracasos que los éxitos. Es decir, es muy difícil abrirse hueco en el panorama nacional. ¿Qué hace falta para que tuviera éxito? Lo primero, tener financiación. Parece que Macarena lo tiene. Segundo, que sea un candidato valiente, con mucha personalidad, con un perfil, en fin, muy perfilado, perdón por lo que decía, que sepa distinguir su mensaje de donde viene, de Vox, y de donde no llega, que es el partido. Yo que a raíz de los en fin, acontecimientos políticos donde la izquierda cada vez se va más a la izquierda, donde el Partido Popular se va un poquito más hacia el centro, incluso la socialdemocracia, hay un hueco. Ese hueco lo llena Vox. Pues a raíz de las últimas encuestas, parece que Vox ha entrado en una etapa difícil. Difícil, que se ha estancado, incluso que retrocede. Ahí hay un hueco, desde luego. ¿Lo puede llenar Macarena Olona? Pues habrá que verlo.
Yo no sabría, hay que ser muy valiente para lanzarse a buscar ese hueco. Tendría que hacerlo muy bien. Desde luego, Vox a nivel nacional tiene muy buenos líderes, porque Santiago Abascal es muy buen líder, Espinosa de los Monteros también lo Y lo es, hemos reconocido porque siempre. Y es además, muy como reconocido. hace, y tú incluso hace más años que yo que conoces a Santiago, desde que estaba en el País Vasco, y tú estuviste en el País Vasco. O sea, cuando yo os digo que yo conozco desde hace muchos años a Santiago Abascal, pues aquí estoy hoy con un señor que es mi hermano televisivo y compañero desde hace más de 30 años, que conoce todavía mucho mejor que yo a Santiago Abascal, personalmente. ¿Eh? Hemos charlado muchísimas ocasiones, cientos de ocasiones con Santiago Abascal, y es un gran líder. No lo dejamos de reconocer. Lo sigo diciendo porque sé que muchos me estáis ahora mismo escuchando, nos estáis escuchando con una atención, con el 120% de la atención. Perdona, Fran, que te he cortado. Sí, no, te decía que fuera de estos personajes, Ortega Smith, en fin, 4 o 5 personas, Vox flojea bastante. En fin, si En cuadros pensara lo intermedios. contrario, lo diría. Tiene unos cargos medios que son realmente que no llegan a la altura Claro. de los líderes principales. Esto quizás en el mes de mayo se va a notar más todavía. En fin, puede que Vox fracase en el mes de mayo y eso sea el detonante para que la figura de Macarena Olona resurja como necesidad a un partido que simplemente pues que llene el hueco que hay entre Vox y el Partido Popular. Ese 11% me parece que son, corrígeme, Eurico, 300.000 votos. Sí, me Los parece puede el cuerpo. sacar. Sí. Eso traducido a escaños pueden ser 2. En fin, sería lo que necesitara el Partido Popular. Vamos a ver, Bueno, yo aquí, y voy a complementar, y os he prometido, y a menos que me lo pidáis o me lo exijáis, no me voy a poner técnico, puedo hacerlo, ¿eh? Pero, en fin, ya me conocéis, me gusta hablar solo de lo que sé. Pero, Fran tiene razón, ese 11% son unos 300 y pico mil votos, no tengo ahora mismo aquí el dato, pero lo tenemos de cabeza. El cuerpo electoral ahora mismo en España son entre 29 y 30 millones de personas, ¿no? Los llamados a las urnas, unos 29, 30 millones de electores, creo que no llegan a 30 exactamente, 29. ¿Qué problema tiene esto? Bueno, claro, efectivamente, aquí la madre del cordero, y lo hemos hablado muchas veces, y de ahí, pues bueno, un tío que sabe mucho de esto es Fran Carrillo, y no solamente Fran Carrillo, quien nos habla incluso lo tiene muy estudiado, y Fran también, porque llevamos 30 y tantos años mirando esto, no es tanto la ley D'Hondt, la mal llamada ley D'Hondt, que no es más que un reparto matemático de restos, como se pueden hacer 15 o 20 más, sino la circunscripción provincial. Esa es la puñetera madre del cordero en el sistema electoral español. Y la sobrerepresentación que se otorgó, ¿verdad, Fran? Que no me estoy inventando nada, las provincias pequeñas, las de 3, 4, 5 y hasta 6 escaños, donde en Soria, si el señor Argibay se presenta por el partido que le dé la gana, con 20.000 primos suyos en Soria que le voten, tiene un escaño. O yo por Zamora, si voy. Con 17.000, 18.000, 16.000, 21.000 zamoranos, por supuesto, tengo un escaño en la carrera de San Jerónimo, se voy de número 1. Y 20.000 tíos me votan. En Madrid necesito que me voten entre 90.000 y 110.000, por haceroslo fácil, más o menos. Esa es la madre del cordero. ¿Qué otra cosa tiene, qué otra trampa tiene esta ley electoral? Pues esta ley electoral tiene una cosa que se llama, y lo hablaba el otro día, y no puedo decir su nombre, el otro día hice referencia a que había comido con él recientemente en la entrevista que mantenía con Rosa Díez, con uno de los tíos que más sabe de esto en España, que trabajó muchos años con Rubalcaba y ahora hace otras cosas. La madre del cordero. No hablamos de Olona, porque estoy hablando de hace algunas semanas, Olona no había eclosionado como ha eclosionado todavía, hablábamos de otras cosas. Y la madre del cordero se llama 13%. Por encima de un 13, de un 13,5% a nivel nacional, de repente te caen 15 escaños más. ¿A que sí, Fran? Por los restos. Con un 11%, con un 10%, estás muerto, estás condenado a irrelevancia. Eso quien lo sabe muy bien es la gente de Ciudadanos. Me decía Miguel Gutiérrez hace muchos años, no tantos, que, joder, es que nos han fastidiado. 2.000 votos en Salamanca, 1.500 en Zamora, 3.100 en Lugo, tal. Al final, 20.000 votos en toda España y nos han jodido 8 escaños o 10 escaños. Eso es así. Le pasaba eso, Eurico, a Izquierda Unida. Correcto, si sumabas cuando los Anguita y cuando Llamazares. En fin, sobrepasaba siempre el millón de votos, pero luego a la hora de traducir escaños, pues no le lucía por el número de votos. Por eso te digo que es muy complicado. Yo no sé si hay alguien que
que se atreviera a asegurar lo que... Porque además que queda mucho tiempo y Olona tendría que trabajar mucho, tendría que tener buena gente de comunicación, cosa, y aprovecho, en fin, y lo digo incluso con cariño, a tener, cosa que no ha tenido Vox, buena gente de comunicación y siempre están permanentemente peleándose con todo el mundo. Bien, es cierto que tampoco les tratan muy bien. En fin, que tendría que hacer muy, muy bien las cosas Macarena Olona para que esto justifique. Pero desde luego el personaje, la personalidad que tiene ella, su preparación, cumple todos los requisitos. La personalidad política y humana de Macarena Olona es fascinante. Todo esto son futuribles y todo esto son estudios, pues bueno, que el talento de algunos periodistas, como Eduardo Inda, que es el primero al que se le ha ocurrido encargarlo para un medio nacional, para OK Diario, para un medio de comunicación, o los señores de Lectomanía, que no son un medio de comunicación, pero bueno, pues son una casa de análisis pues tan respetable como pueden ser los de las buenas gentes y profesionales gentes que trabajan para Michavila, para otros institutos, para GAT3 o para otros institutos de opinión, pues se les ha ocurrido Macarena Olona, y sabemos de lo que hablamos, no ha anunciado en ningún momento, ni creo que lo haga mañana, ni la semana que viene, ni dentro de un mes, su intención de crear un nuevo partido político. Y no voy a volver a hablar, ya hice el otro día un editorial de 20 minutos larguísimo, que ya va por más de 100.000 visualizaciones, hablando de Macarena Olona y de lo que me parecía. Y además me consta, estoy absolutamente convencido que ella está muy tranquila de momento y muy serena. Pero bueno, insisto, faltaríamos a la verdad y aparte de nuestra obligación si ignoráramos esa parte de la realidad política pues que está ahí, que se abre paso, porque es que hay mucha gente que ahora mismo nos está preguntando si Macarena Olona va a montar un nuevo partido político o no, uno, y dos, sí, de hacerlo así, tendría posibilidades. Pero como dice Fran, es muy complicado y habrá que ir viendo. También Vox ahora, después de las andaluzas, pues ha tenido unas semanas, unos meses complicados. Vamos a ver también cuál es la evolución de Vox y de los de Abascal. Y vamos a ver también, cuidado, y ya cerramos con esto, Fran, ya no abuso más de tu confianza, Feijóo lo único que tiene que hacer ahora es no cometer ningún error. Cosa no menor, alguno le dirá, vaya tontería que acaba de decir Campano. No, de tontería nada. Feijóo ahora mismo tiene que tener mucho cuidado, porque estos tíos son unos killers y hasta el rabo todo es toro y le van a poner, digo, el gobierno actual, que no quiere salir de ahí ni a tiros, le van a poner todas las trampas del mundo, Fran. Eso, que no te quepa la menor duda. Las peores pólvoras y, en fin, las peores informaciones están ya ocupando carpetas y están ya en los cajones de muchas redacciones de muchos periódicos y medios de comunicación que controla, porque los ha regado bien, el Partido Socialista. Eso que no nos quepa la menor duda. El peor juego sucio todavía no lo hemos visto. Lo iremos viendo a medida que se acerquen las elecciones. Vamos a ver, porque van a ser unos meses a cara de perro. Fran Blanco Argibay, muchísimas gracias. Cuídate mucho, hermano, y hasta la semana que viene. Seguiremos informando. Un abrazo. Cuídanos. Un abrazo, Eurico. Segunda mitad de esta retaguardia de este martes 4 de octubre de 2022. Josué Cárdenas, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, querido Eurico. Qué gusto es estar en la retaguardia, ¿eh? De los sitios donde mejor se está, ¿eh? Bueno, con permiso de La Burbuja, que es el informativo que tú comandas y diriges todas las noches, de 8 a 10 de la noche en Decisión Radio. Por cierto, como vengo 2 días amagando y no dando, pues ya os voy contando la primera, aunque ya la sabéis. Mi querido amigo Javier Algarra Bonet, desde hace más de 25 años, uno de los mejores periodistas de este país, pues es el nuevo director de Decisión Radio y también pues se hará cargo, ¿no, Josué? A partir del próximo lunes día 10, de las mañanas en Decisión Radio. Creo que va a ir de 7 a 12. No me olvido tampoco de desearle la mejor de las suertes del mundo a Javier García Isaac, que se va a trabajar a otro proyecto profesional, donde pues seguro que lo hará pues también como él acostumbra, pero toda la suerte del mundo, digo, a Javier Algarra, tanto dirigiendo la radio como dirigiendo también todo el autobús matinal. Así que nada, estáis cargados también de proyectos, amigo. Los patriotas en el mismo barco. Eso es en lo que estamos y remando hacia la misma dirección. Y tú en tu burbuja, ¿no? Sí, yo dentro de ese barco, pues dentro de una burbujita que cada vez crece más y que, bueno, pues es un gustazo que mucha de la audiencia de Periodista Digital pues se pase por la burbuja y nos escuche de 8 a 10, de lunes a viernes,
y pase un buen rato de radio. Bueno, lo bueno que tienen estas plataformas es que tampoco requieren que lo oigáis todo a la vez en directo, porque, pues en fin, es imposible. Lo de las bilocaciones lo dejamos para algunos santos. Sor María de Ágreda, si no conocéis la historia, os invito a que leáis porque es un personaje fascinante y terminó nada más y nada menos que práctica, no diciéndole al rey lo que tenía que hacer, pero siendo una de sus asesoras, y jamás en la vida salió de su convento de Ágreda. Pero bueno, pues existen numerosas pruebas de haberla visto en distintos puntos diferentes de Hispanoamérica, ¿no? Pero como digo, no somos aquí, no tenemos el don de la ubicuidad, pues podéis escucharnos luego grabados los distintos enlaces a la hora que queráis. Josué, oye, que se han pasado toda la madrugada trabajando estos impresentables y van y lo cuentan como si fuera un mérito, macho. Es que nos hemos, después de toda la madrugada negociando y trabajando, joder, esto es claro, como ellos a lo mejor hasta las 9 de la mañana no se levantan, no saben que hay muchos paisanos que tienen que levantarse no a las 7 ni a las 8, que como dice nuestro compadre Carlos Herrera, ya está el día echado y terminado, a las 3 y a las 4 y a las 5 de la mañana, como se va a levantar ahora Javier Algarra, para hacer las mañanas de Decisión Radio, como se levantan pues muchos policías, miembros sanitarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personal de limpieza y gente mucho más humilde que tiene que trabajar de madrugada para llevar el pan a su casa. Bueno, han estado trabajando los políticos. ¡Guau! Primera noticia. Y claro, como no podía ser de otra manera, pues los podemitas y los socialistas, los socialcomunistas, han llegado a un acuerdo. ¿Tú cómo lo ves? Claro, porque es que si no se entienden entre ellos y se siguen sacando los ojos, que todo es postureo, pues de aquí a 15 meses la bofetada electoral va a ser mayor. Bueno, con nocturnidad y alevosía, ¿no? Como suelen hacer las cosas en este gobierno, pues han sacado adelante un proyecto de presupuestos que tienen que pasar por el Congreso de los Diputados y ahora, como si el Congreso fuese un mercado persa, a ver quién es el mejor postor para comprar los presupuestos con mayor gasto. Ellos dicen que social. Yo la verdad que me centro en el hecho de que en la época de nuestra España en la que peor lo estamos pasando, con un gasto desbocado, con una cesta de la compra en cifras desorbitadas y con una inflación que nos hace ser 10% más pobres todos los españoles, bueno, pues el gobierno, en lugar de apretarse el cinturón en ciertas cuestiones, no, incrementa el gasto para repartirlo entre nichos de votos para conseguir que de aquí a un año las elecciones las tengan atadas y bien atadas. Le han subido el sueldo a los funcionarios, le han subido el sueldo a los pensionistas, han invertido también en el hecho de que los metros y los sistemas de cercanías y rodalíes nos salgan absolutamente gratis durante el año que viene. Es decir, medidas que al español medio le pueden gustar mucho, pero que van a gastar las últimas naves que le quedan a España, es decir, generar deuda y deuda y deuda para que nuestros nietos también estén endeudados. Es decir, el cortoplacismo hecho política, redactado el cortoplacismo en unos presupuestos que, ya les digo, en una época fatal para la economía, donde el paro aprieta y de qué manera, bueno, pues estos se dedican a gastar como nadie había gastado hasta ahora. Por lo tanto, creo que es una irresponsabilidad no tanto ayudar y acordarse de ciertas clases medias y trabajadoras, sino es una responsabilidad en la época en la que estamos decidir que la medida más importante que tiene un gobierno, que son los presupuestos, que es verdad que consiguen en 3 años sacar 3 presupuestos adelante, siempre que Rufián quiera, que este es el mal de España, que sea Rufián y sea Bildu al final quienes tengan la sartén por el mango. Y por lo tanto, pues vamos a ver, porque ya les digo, España se va a quedar muy tocada de un déficit que vamos a ver cómo los siguientes pueden aprovecharlo. Yo creo que a pesar de lo que dicen las encuestas, el Partido Socialista todavía le queda dinero, todavía le quedan naves que quemar y por lo tanto, en una España con estos presupuestos donde le subes el sueldo a los funcionarios y le subes el sueldo a los pensionistas, aquí tenemos Partido Socialista para rato, aquí tenemos Pedro Sánchez, yo creo que para una tajada. No quiero ser agorero ni quiero ser pesimista, pero creo que dados estos presupuestos y la medalla que se ha puesto el gobierno, tenemos PSOE para rato.
Oye, esta mañana Malasombra ha vuelto a la ciudad. Sabes que me gusta mucho la canción y la frase y la utilizo en determinados contextos y alguna vez hasta la he subido a mis redes sociales. Tú no eres Malasombra, tú todavía estás por malear y además yo creo que felizmente no lo vas a hacer, pero macho, cada vez que entras en la sala de prensa del Congreso, a los políticos socialistas y comunistas y nazi-onalistas les pones a temblar. Esta mañana vaya un lío que le has hecho a Pachi Nadie, a Pachi López, al portavoz del Partido Socialista. Mira a ver si tienes por ahí el vídeo, Omar, y escuchamos, le preguntaba Josué Cárdenas al portavoz socialista, y que va de campechano por la vida y no tiene ni puñetera gracia, pues fijaos lo que contestaba. Pues la verdad que me has pillado, porque no tengo ni idea ni de si votamos en contra de esto. Como dije un día, no me lo sé todo, me lo estudiaré y te contestaré. A ver, no me gusta insultar a nadie, que luego me dicen incluso los más afectos, cuida la boca, Euriquito, cuida la boca. Pero hay una expresión muy castiza, Josué, que viene a decir algo así como, este es tonto y en su casa no se han enterado todavía. ¿Cuál era la pregunta? Que no se escuchaba bien, aunque se deduce de la respuesta. Pues la pregunta era sencillísima y creo que un tema que el Partido Socialista tiene que tener muy presente y que en este caso yo no entiendo la reacción de Pachi López. O sea, es de, como dirías tú, Eurico, de primero de columpios. O sea, como un portavoz parlamentario del grupo parlamentario del gobierno responde con esa desfachatez y orgulloso de su ignorancia. O sea, a mí me parece asombroso. Nos ha dejado el gran Quintero diciendo vivimos en la peor época de la historia porque hasta los ignorantes se sienten orgullosos de ello. Y recordando a Quintero, la pregunta era muy clara. Ustedes la semana pasada, en una moción que presentó el Partido Popular para que dentro de esos presupuestos que ustedes han pactado de madrugada se incluyese el incremento de gasto militar, que fue un acuerdo al que llegó el Partido Socialista en la cumbre de la OTAN, esa que decía Álvarez, que era como la caída del muro de Berlín y que se llenaban la boca de la cumbre de la OTAN. Bueno, pues le pregunto por ese acuerdo que llegaron con la OTAN, ¿por qué han votado en contra si es que están haciendo caso a Esquerra, a Bildu y a Podemos, que no quieren incrementar ese gasto? Y me dice que no tienen ni idea de lo que han votado, que no se lo sabe. Oiga, que esa elección pues no se la ha estudiado o no se la ha pasado el asesor de turno y que, por tanto, pues con esa chulería que le caracteriza a don Pachi López, pues nada, pues me ha contestado de esa manera. Yo creo que podría haber sido mucho más elegante o por lo menos saber cuál es la posición clara del Partido Socialista. Oiga, ¿ustedes están con la ETA o con la OTAN? ¿Ustedes están con Esquerra Republicana o con la OTAN? ¿Ustedes quieren incrementar el gasto y apoyar a Ucrania o están con la banda de Sánchez, del gobierno de Sánchez? Es que es muy claro. Bueno, pues no ha sabido o no ha querido o vaya usted a saber, pero la respuesta ha sido esa. No tengo ni idea, ya te contestaré cuando me lo estudie. Estoy esperando todavía, que no me ha contestado. No te ha contestado. Oye, decía yo, Josué, antes charlaba con Fran y te pongo a ti en el mismo contexto. Bueno, que estos están muertos políticamente lo saben hasta las ratas, hasta los ratones del parque, hasta los ratones colorados del querido, inolvidable y eterno Jesús Quintero, que en paz descanse. Un abrazo, maestro. Espéranos muchos años y, bueno, pues nos volveremos a ver. Seguro que nos volveremos a ver. But not yet. Pero aún no, como decía aquel esclavo negro en aquella última inolvidable escena de la maravillosa película de Gladiator, ¿no? Bueno, pues muerto ya Russell Crowe, máximo 10º meridio. Así que un recuerdo también, que no lo había hecho hasta ahora y aprovecho para hacerlo, a Jesús Quintero. Digo, estos están muertos, lo saben ya hasta los ratones colorados, y está claro que el próximo presidente del gobierno de España se va a llamar Alberto Núñez Feijóo, de aquí a 14 o a 15 meses. El problema, ¿cuál es ahora? Y hay que poner ahí el foco del análisis, y lo siento. Hay gente que esto les pone más, digo, de los nuestros, los otros nos van a insultar igual, y gente que les pone menos. Hay que ver cómo va a quedar el panorama de fuerzas en el centro derecha. ¿Qué ha hecho en las últimas horas Eduardo Inda, con un notable olfato periodístico, que yo no me cansaré de reconocerle?
en un medio de comunicación nacional como es OK Diario, y que han hecho los amigos de Lectomanía, que no es un medio de comunicación, es otra cosa, pues se dedican a esto precisamente, igual que GAT3, los de Michavila y otros institutos y empresas, firmas privadas de demoscopia. Bueno, pues estos no han preguntado si Macarena Olona fundara un partido nuevo, si la gente votaría Macarena Olona o no. Ponme otra vez, por favor, Omar, los pantallazos, porque los he utilizado con Fran y los voy a utilizar contigo, pero bueno, la conclusión que vienen a extraer, como ya he dado antes la explicación previa, la explicación técnica es, bueno, PP un 27,8, el Partido Socialista se queda en un 23 y pico, 23,9, Vox en un 12,6 y Macarena Olona haciendo, utilizando unas fórmulas, unos algoritmos matemáticos y extrayendo un poco lo que vendría siendo, que diríamos, lo que vendría siendo la intención de voto de votantes de otras formaciones políticas, llegan a la conclusión de que Macarena Olona podría tener un 11% aproximadamente de votos y le darían una proyección de escaños de 11 escaños en un futuro hipotético hemiciclo. 38 Vox, 129 Feijóo y bueno, PSOE 95, se hunde, Podemos se hunde más todavía y tal. Claro, ¿a qué conclusión quieren llegar los de Lectomanía? No porque les pague nadie. A los de Lectomanía, de verdad, creedme que esto se la rasca y además suelen acertar bastante. Se la rasca el decir que al Partido Popular le va a ir mejor o le va a ir mejor al Partido Socialista o tal. Pero bueno, es que se dedican a esto, a hacer proyecciones y a hacer análisis sobre lo que puede pasar, ¿no? Que es lo que tiene mérito. Ya cuando ciertas es la leche, doble mérito. La conclusión a la que quieren llegar es que Macarena Olona sería un trípode fundamental para articular una futura mayoría absoluta de centro-derecha. Te dejo la pregunta abierta, Josué, y tú me dices lo que te dé la gana. ¿Qué conclusiones traes de todo esto? Bueno, política ficción, ¿no? Realmente me parece un buen trabajo el de los compañeros de Lectomanía, que colaboran también para 7NN, y evidentemente que hay un caladero de voto que en la figura de Macarena Olona ven una opción política. Macarena Olona es una persona independiente, una persona que ha pertenecido a un partido, pero que ha decidido quitarse en la militancia y hacer la guerra por su cuenta. Yo creo que los proyectos de llaneros solitarios no suelen funcionar. Tenemos el señor Errejón, que sí le ha funcionado, pero otros pues no les ha ido muy bien. Y hablo del señor Mario Conde, hablo del señor Ruiz Mateos, el señor Gil a nivel municipal, ¿no? Y no quiero establecer comparaciones, sino a lo que supone que un proyecto político solo lo encarne una persona, esté validado por una persona, porque no sabemos lo que propone Macarena Olona, no sabemos cuál es su programa político, en qué se va a diferenciar de Vox. Hombre, sabemos que se va a diferenciar de Podemos y de Izquierda Unida, ¿no? Pero no sabemos cuál va a ser los puntos programáticos en los que se va a diferenciar de Vox de alguna manera, o del Partido Popular, o si va a ser el nuevo Ciudadanos, es decir, la refundación del centro liberal va a estar encarnado por Macarena Olona. Lo importante es, bueno, darse cuenta, el centro-destra que dicen en Italia, pues ha conseguido una victoria electoral. Aquí no es tanto la fragmentación de voto a quién beneficia o perjudica. Yo personalmente creo que en este caso perjudica, porque Macarena Olona y Vox son lo mismo. Es decir, Macarena es una persona que nace de Vox, Vox la descubre y ella se hace grande dentro de Vox y sus planteamientos son muy parecidos a los de Santiago Abascal. Yo creo que no rompe ideológicamente con el partido Abascal, por lo tanto creo que una división simplemente atendería a cuestiones personales y no a cuestiones ideológicas, ¿no? No a cuestiones a representar una u otra alma de Vox, ¿no? Entonces creo que perjudica, pero si Macarena Olona, siendo libre, se presenta, lo importante es sumar más que el resto. 2 partidos en Andalucía no consiguieron sacar al socialismo, 3 lo consiguieron, es decir, que vamos a ver, lo importante es que sume, lo importante es que no reste, no le quite diputados, esos diputados que siempre quedan ahí, esos votos que se arañan y quedan para que el último se lleve la totalidad, por la ley D'Hondt, se lleve la totalidad de los escaños. Así que Macarena verá, ella que se siente con la gente que le está asesorando, que no sé exactamente quiénes son, y que plantee la duda. A mí me sorprende muchísimo, que Macarena tenga la capacidad y sobre todo el liderazgo político para ser capaz de representar a 11 diputados en un congreso. A mí me parece exagerada la encuesta, pero está la percepción y el olfato de un periodista que trabaja en el congreso, pero ni he hecho una encuesta, trabajo de ello y a veces me equivoco más que Paco González en el fútbol, pero realmente es bastante exagerado. Creo que Macarena quizás sí tiene la oportunidad de sacar su escaño o de sacar
el de un par de personas más, pero lo importante, la reflexión es, presentarse ayuda al proyecto contra Sánchez, porque aquí las elecciones va a ser un plebiscito, o Sánchez o otra cosa, ¿no? Entonces, realmente... No, o Sánchez, yo te lo digo, te doy mi opinión, o Sánchez o Feijóo, ese es el plebiscito. Ya sé que voy a tener 200 comentarios por debajo de los de solo Vox nos salvará. Estoy acostumbrado. Vox va a ser muy importante, pero va a ser lo que va a ser. El plebiscito es entre Sánchez o Feijóo. Y el que no lo quiera ver, pues vive en otro país. Oye, también hay gente que se va de la realidad. Por eso he hablado de la política ficción, Eurico. Por eso hablo de la política ficción. Macarena Olona no ha dicho si le gustaría pactar con Feijóo, por ejemplo, bueno, o qué le gustaría pactar, o qué se gustaría presentar. Porque a lo mejor estoy llevando el tema demasiado lejos. Se lo he preguntado a Fran y ahora a Josué Cárdenas. Macarena Olona lo que no ha dicho ni siquiera si va a montar un partido político. No, esto es una manuela mental que nos estamos haciendo los periodistas planteando, como dice Josué, política ficción o, como decía yo, hipotéticos escenarios de futuro. Claro, claro. Yo de verdad creo que toda esta situación ha hecho mucho daño a mucha gente. Hay gente que se siente huérfana realmente y que le ha dolido en el corazón. Y yo creo que nunca se debe hacer política desde el despecho, desde el rencor, desde los personalismos. Es decir, no hay que hacer proyectos políticos en base a personas, sino en base a ideas, en base a ideología, en base a poder construir una, en este caso, alternativa a Sánchez, pero que realmente encarne ideas que le puedan vencer, ¿no? Entonces, vamos a ver que se enfríe la cosa. Yo creo que todavía está caliente, todavía la relación está turbia y esto es información. Yo creo que todavía no ha pasado el tiempo suficiente. El tiempo todo lo cura, dijo Abascal en una entrevista, y creo que tiene razón. Macarena tiene que plantearse muchas cosas, en Vox tienen que plantearse otras. Vamos a ver que pase el tiempo. Y el tiempo es un buen doctor, también dicen los italianos, y creo que hay que replantearse si realmente esto beneficia o perjudica a todo lo que está a la derecha de Pedro Sánchez. Claro, te lo voy a preguntar y ya no te robo más minutos, que tienes que volver otra vez al locutorio, Josué, y te lo agradezco mucho. Tú has hablado del despecho y del rencor, te lo voy a preguntar de otra manera. ¿No podían haber sido más generosos en Vox? Pregunto, estoy haciendo de provocador, de un compañero, porque hoy aquí estoy como de entrevistador. ¿Más generosos, digo, la cúpula de Vox con Macarena Olona? Dices que el tiempo todo lo cura, pero claro, después de escuchar a Iván Espinosa Ros Monteros decir que se acabó la presente historia, mira... Esto ya es una opinión personal de Eurico Campano, mira yo que lo dudo. Bueno, Macarena ha tomado una serie de decisiones que han llevado a cortar las relaciones. Es decir, yo creo que ya la actitud de Macarena llevó a que el partido tuviera que reaccionar y reaccionó pues cortando las relaciones. Yo creo que hay un momento dado en el que no puede seguir divagando como se estuvo divagando durante unas semanas, ¿no? Se cortaron las relaciones y por lo tanto ahora mismo Macarena es una persona libre, una ciudadana como otra cualquiera que tiene la posibilidad de volver a su cargo, a su plaza que ella se ganó por los estudios que ha hecho en la abogacía del Estado o presentarse por una plataforma política. Yo creo que Vox ha sido lo suficientemente generoso con Macarena, esto lo digo como lo siento, ha sido lo suficientemente generoso con Macarena como para que fuesen todavía de la mano, para que los caminos no fuesen paralelas, que no llegaran hasta el infinito a juntarse, sino de verdad que hubiesen trabajado de la mano y que el camino hubiese seguido junto. Pero Macarena es una ciudadana libre y decidió lo que ha decidido. La historia nos dará la razón a uno, nos la quitará a otros y pondrá a cada uno en su sitio. Lo importante es saber con qué cuento, con qué alforjas puedo emprender este camino. Yo creo que Vox se las ha ganado, pero vienen unas municipales que ojo al dato, porque pueden ser un batacazo si realmente no se plantean bien y si no empiezan a decir quién se va a presentar en las provincias, si no dan información. Sí, y porque Vox, si realmente macho, tiene la costumbre de esperar last minute hasta dar a conocer a sus candidatos, que es una cosa... Claro, pero esta vamos, vez es lo que van a me da hacer igual, antes, ni aunque fuera el mejor amigo ni el peor, pero mira, el peor PP, amigo de Vox, pero me contemplan no menos de 20 campañas electorales. Y joder, es que es un error el de PP ya ha manual, anunciado pero casi ya todos. cada uno. El PP, hasta nuestros queridos amigos de Alcorcón, ya saben que González Terol va a ser su candidato a la alcaldía. O sea, es que hasta Alcorcón, Móstoles
y Leganés saben quién se va a presentar. Vox tiene que presentar para no darse un batacazo. Y Macarena, vamos a ver si como figura tiene el arrojo posible y suficiente para ser capaz de encabezar un proyecto político. Yo creo que las figuras políticas individuales, los llaneros solitarios, no han salido bien en política, pero ahí tienen ustedes al señor Errejón, que ha hecho un proyecto y hoy ha hablado de que si en Instagram el pezón hay que censurarlo o si no sé qué. Oye, O sea, Mónica García, que... no la estoy glosando, la MEMA, la médica y madre, hace 5 años la conocían en el hospital solamente. Uy, y ahí la tienes, con unos cuantos diputados. Vamos a ver, que está claro, que no quiero dar más vueltas, que además estamos manteniendo una conversación y una entrevista, pues a fin de que nuestros espectadores se hagan la opinión más cabal. Pero que tiene razón Josué Cárdenas, es decir, que tradicionalmente los llaneros solitarios en política, esto no es Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos, tú eres muy joven, no habías nacido, pero como lo has leído todo y lo sabes todo de todos, acuérdate de un tío que se llamaba Ross Perot, acuérdate que estaba fuera del establishment demócrata y norteamericano. Y os invito a leer, es fascinante la historia de Ross Perot y de tantos y tantos. A unos les ha ido mejor, a otros les ha ido peor. Insisto, por cerrar, de verdad, que es que Macarena Olona todavía no ha dicho, y seguramente pues a lo mejor no lo hace, que vaya a montar un nuevo partido político, pero bueno, como ainda en OK Diario, insisto, me parece que un acierto, porque hay mucha gente que se lo está preguntando y a los de Leptomanía les ha dado por hacer ese estudio, pues se me ocurría a mí que una de las preguntas pertinentes para Fran Blanco Argiva y para Josué Cárdenas podía ser esta. Josué, no te robo más minutos, que ya he abusado demasiado de ti. Te envío un abrazo muy fuerte y mañana y pasado y al otro pues nos seguimos viendo. Cuídate mucho, amigo. Tú no abusas nunca, es un gustazo. Estaría horas, pasarán más de 1000 años, decía la canción. Un abrazo. Muchos más. Un abrazo, José, cuídate y suerte. Y gracias también a todos vosotros por habernos acompañado en esta retaguardia, en este martes 4 de octubre de 2022. Mañana volveremos, mañana contaremos con un testimonio de un economista de primerísima división, con el que vamos a pasar revista a la macro y también a la micro, a las cifras más menudas y a los últimos datos que no son tan halagüeños como el gobierno nos quiere vender de la economía española. Él es Salvador Marín, ya le conocéis, ha estado más veces con nosotros. Salva Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, y más invitados con los que analizaremos la actualidad, pero eso será mañana miércoles. Cuidaos y hasta mañana.